La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 16. Prudencia. La prudencia es una virtud sin la cual las demás virtudes dejan de serlo. Refiere Casiano en sus colaciones o conferencias que, hallándose reunidos bajo la presidencia de San Antonio Abad, gran número de monjes, para deliberar qué virtud entre todas sería más conducente para llevar al hombre a la cumbre de la perfección. Después de oído el parecer de los más caracterizados, de los cuales unos opinaban ser aquella la virtud de la mortificación, otros el amor a la soledad y al retiro, otros el deshacimiento de las cosas terrenas, otros la caridad para con el prójimo, etc. Tomando por fin el santo abad la palabra, declaró ser a su juicio la más importante de todas las virtudes, la prudencia, confirmándolo con tan poderosas y tan concluyentes razones y ejemplos que su dictamen vino a prevalecer sobre el de los demás, acabando por definir unánimemente aquella piadosa y venerable asamblea que la prudencia es la virtud que nos conduce más seguramente a Dios, la que conserva ilesas todas las demás virtudes y la que con mayor facilidad nos hace subir hasta lo más alto de la perfección espiritual. Efectivamente, la prudencia es como el faro que nos muestra el punto hacia donde nos hemos de encaminar, sin desviarnos ni a la diestra ni a la siniestra, en nuestras palabras y acciones, como el cauce fuera del cual no debemos salirnos, si no queremos arrollar las más hermosas flores de las virtudes al ímpetu de la corriente de nuestros deseos e inclinaciones desordenadas, como la plomada que marca la recta dirección de nuestros actos, como el piloto que conduce la navecilla de nuestra alma, apartándola de los escollos que se encuentran de una o de otra parte. Todo esto es la prudencia, llamada por otro nombre discreción, la cual suele definirse por los filósofos aquella buena cualidad, aquel hábito del entendimiento práctico que nos dicta lo que hemos de hacer u omitir en cada caso particular para lograr un fin honesto, inclinando eficazmente nuestra voluntad a escoger y emplear los medios más conducentes a dicho fin, de tal suerte que obremos siempre donde, cuándo y cómo conviene obrar. Por lo que hace a nuestro propósito ese fin, lector carísimo, no es otro que el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios y, en último término, la consecución de la vida eterna, ya que aquí no tratamos de la prudencia meramente natural, propia aún de los mismos paganos, sino de la prudencia cristiana, que es una virtud sobrenatural, la virtud directora de los actos saludables que nos inspira la fe y que realizamos mediante el auxilio de la divina gracia, es decir, de aquellas acciones con las cuales nos santificamos y nos hacemos merecedores de la vida eterna, de donde se deduce que aquel es cristiano más prudente, que más ilustrado tiene su entendimiento con luces sobrenaturales y mejor dispuesta su voluntad para conocer y seguir el beneplácito divino, eligiendo en todo tiempo y circunstancia los medios más oportunos para agradar a nuestro Señor y así lograr su fin último, la salvación eterna de su alma. Hay una prudencia verdadera y buena y otra falsa y mala, que solo impropiamente y por cierta aparente semejanza con aquella puede llamarse prudencia. La primera es la prudencia del espíritu, como la denomina San Pablo, la cual es vida y paz para nuestra alma. La segunda es la prudencia de la carne, enemiga de Dios y engendradora de la muerte. La primera busca y aconseja los medios de agradar a la divina majestad. La segunda inspira la manera de complacer al mundo y de procurarse, aunque sea por caminos torcidos,
favores humanos, amistades, protección, comodidades, placeres, riquezas, honores, etc. Cuanto halaga a la sensualidad o al amor propio. La primera va unida con la sencillez, con la humildad, la caridad y la mortificación. La segunda tiene por compañeros a la molicie, al egoísmo, a la ambición, a la hipocresía, a la avaricia, a la astucia, al dolo, cosas tan frecuentes en el mundo. Pues, según ya decía nuestro Señor Jesucristo, los hijos de este siglo son más prudentes, esto es, más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz en el negocio de su salvación eterna. Cuanto es de reprobarse y huirse la prudencia mundana y carnal, otro tanto es digna de elogiarse y poseerse la prudencia sobrenatural y verdaderamente cristiana, la cual se nos recomienda en las Sagradas Escrituras con el mayor encarecimiento. Bienaventurado, dice el Espíritu Santo, el hombre que halló la sabiduría y que es rico en prudencia. Su adquisición es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos mejores que la del oro fino y purísimo. Es más preciosa que todas las riquezas y cuantas cosas son de desear. No pueden compararse con ella. Sed prudentes y vigilad en oraciones continuas y fervorosas, nos dice el apóstol San Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos inculca esto mismo, exhortándonos a que seamos prudentes como las serpientes y sencillos y al mismo tiempo como palomas, dándonos a entender con estas últimas expresiones que nuestra prudencia no ha de ser la prudencia astuta de los mundanos, hormiguero de mentiras y vanas palabras, como dice San Francisco de Sales, sino una prudencia santa, llena de sinceridad y de verdad. Sal y antorcha de la vida, llama este mismo santo doctor a la prudencia cristiana, con lo cual da claramente a entender su gran importancia y necesidad, pues así como sin la sal las viandas resultan insípidas y las carnes difícilmente pueden preservarse de la corrupción, y así como sin una luz que nos sirva de antorcha y de guía, erraríamos el camino en medio de las tinieblas. De igual manera, sin la prudencia cristiana carecerían de sabor, de lustre y hermosura las otras virtudes, las cuales no podrían conservarse y nosotros al fin vendríamos a extraviarnos en la senda de la perfección. Es más, si falta la prudencia, no es posible que exista ninguna virtud verdadera, porque la virtud consiste ordinariamente en un término medio entre dos extremos viciosos, y ese término medio nadie nos lo señala sino la prudencia. Así, por ejemplo, ¿quién sino la prudencia indicará a un padre de familia la proporción y medida en que ha de distribuir las limosnas que reparte entre los pobres? Ciertamente, si no obra conforme a los dictámenes de aquella virtud, o pecará por defecto, faltando a la caridad debida para con el prójimo, o por exceso, viniendo a caer en la prodigalidad, con grave perjuicio de los legítimos intereses de sus hijos. ¿Quién sino la prudencia enseñará al superior de una casa o de una comunidad cualquiera el modo y forma que ha de observar en la corrección de sus súbditos? Si aquella le falta, le faltará también el acierto que esa corrección, porque o usará de demasiada blandura con los culpables o por el contrario pecará empleando con ellos una severidad excesiva. ¿Quién señalará los justos límites de la mortificación sino la prudencia? Sin esta, o bien vendríamos a suprimir aún las penitencias obligatorias, abrazando una vida muelle y regalona, sobre pretexto de conservar nuestras fuerzas físicas, o bien nos excederíamos en procurar los medios de afligir y torturar nuestro cuerpo con grave detrimento de la salud. Lo mismo exactamente pudiéramos decir de todas las demás virtudes. Si no van dirigidas y reguladas por la prudencia, dejan de ser tales virtudes para convertirse en defectos. Por eso dice San Basilio que un hombre falto de prudencia es semejante a un navío sin piloto, que es llevado de aquí para allá como juguete de los vientos, y por lo mismo repetía con frecuencia a sus monjes
esta saludable recomendación. En cualquier acción que ejecutéis, debe ir siempre delante la prudencia, porque si esta falta y obráis fuera de tiempo o sin la debida moderación, por buena que parezca la obra que realizáis, vendrá a ser una obra viciosa. Igualmente, San Bernardo nos dejó escritas esas hermosísimas palabras. La discreción es la que ordena y modera todas las virtudes. Ella es quien les da lustre y estabilidad. De ahí que la discreción no es tanto una virtud como la directora y guía de las virtudes, la reguladora de los afectos, la maestra de las costumbres. Quitad la discreción y la virtud vendrá a convertirse en vicio. Por falta de esa discreción se ven tantos despropósitos, tantos actos censurables y aún ridículos en la práctica de la devoción, que a más de impedir a las almas llegar a poseer las virtudes sólidas y perfectas, vienen a redundar en descrédito y menosprecio de la vida devota. 1. Por ejemplo, propónense practicar la virtud del silencio y se encierran en un sombrío y afectado mutismo, cayendo en la exageración de rehuir por sistema aún las más honestas conversaciones y esparcimientos, donde su concurso y sus palabras podrían servir de utilidad y edificación a los demás. Otro, por el contrario, pretendiendo hacer a todos más espirituales y virtuosos, habla a toda suerte de personas, venga o no a propósito, sobre asuntos de piedad, eligiendo de ordinario los temas más áridos y severos, con lo que por su poco tacto y discernimiento acaba por hacerse enfadoso y molesto a cuantos le escuchan. Una religiosa no puede, por falta de salud, cumplir todas las prescripciones de su regla y, sin embargo, a espaldas de su prelada y tal vez contra las expresadas indicaciones de su director espiritual, impónese austeras penitencias por seguir, dice, más fielmente las huellas de los santos. Una joven o una señora, en su deseo de pertenecer a todas las asociaciones del lugar donde residen, toma sobre sus hombros un sinnúmero de cargas y prácticas devotas que después han de omitir o truncar o cumplir de un modo precipitado, perdiendo en espíritu interior lo que creen ganar con cada devoción rutinaria y meramente externa. Un sacerdote celoso, pero con celo violento y amargo, pretende atraer las almas al camino de la virtud por medio de ásperos reproches y continuas invectivas. Y lo único que logra es herirlas en su amor propio, enojarlas y apartarlas más de sí. Todos esos y muchos otros, como se ve, están faltos de prudencia, y aunque parezcan y sean tenidos quizá por personas virtuosas, hállanse no poco distantes de la verdadera y perfecta virtud que, para ser tal, ha de ir necesariamente acompañada de discreción. No faltan tampoco quienes parecen poner especial empeño en ejercitarse en aquellas virtudes y prácticas de piedad que menos se conforman con su estado y condición, siendo así que la prudencia más elemental exige que cada uno se acomode ante todo a lo que pide su vocación especial y sus peculiaridades obligaciones. Dime, Filotea, escribe San Francisco de Sales, ¿sería conveniente que un obispo quisiese vivir en soledad como un cartujo? ¿O que un artesano estuviese todo el día en la iglesia como un religioso? ¿O que el religioso tuviese continuamente abierta la puerta a toda especie de visitas por servir al prójimo como hace un obispo? ¿No sería indiscreta, ridícula e intolerante una devoción de esta índole? Pues sin embargo es bien frecuente, y el mundo, que no sabe o no quiere discernir entre la devoción y la indiscreción de los que se tienen por devotos, murmura y echa la culpa a la devoción, que jamás puede ser causa de semejantes desórdenes. Lejos de eso, si es verdadera y es prudente, nada vicia, antes bien lo perfecciona todo. Efectivamente, así como la indiscreción afea y desvirtúa aún las acciones de suyo más santas y laudables, la prudencia, por el contrario, todo lo perfecciona y embellece, comunicando, según dijimos, lustre y esplendor a los actos de todas las demás virtudes.
Persuádete, pues, íntimamente, lector piadoso, de la necesidad e importancia de dicha virtud, y enciende en tu corazón grandes deseos de poseerla. Los medios para alcanzarla son principalmente los siguientes. 1. Pídela a Dios con fervor e instancia, pues es don suyo. Si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos la da copiosamente, y le será concedida. Lo mismo enteramente puede decirse de la prudencia, que es parte de aquella celestial sabiduría. 2. No abras nunca precipitada e inconscientemente o dejándote llevar de alguna pasión, sino reflexionando con paz y con sosiego de espíritu lo que en cada caso conviene hacer u omitir según Dios, atendida a las circunstancias del lugar, tiempo, persona, etc., que te rodeen. 3. A lo menos en los casos difíciles o dudosos, pide consejo a alguna persona experimentada y de buen juicio, pues son palabras del Espíritu Santo. Hijo, no hagas cosa alguna sin consejo, que después de ella no te pesará. Y en otra parte dice, trata con los sabios y prudentes. Punto número 4. Observa a las personas de reconocida virtud que se distingan al mismo tiempo por su sensatez y discreción y procura imitarlas. Haciéndolo así, Dios nuestro Señor vendrá en tu ayuda y te concederá aquella prudencia espiritual cristiana que conduce a la perfección y a la vida eterna. Resolución. Pondré gran cuidado en no obrar precipitada o inconsideradamente, ni por pasión o capricho, sino con reflexión o prudencia, pidiendo consejo en los casos más graves o difíciles. Jaculatoria. Infundid, Dios mío, en mi mente vuestra divina luz para obrar siempre y en todo según los dictámenes de la prudencia cristiana.